Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo al primer ministro y al ministro de Justicia. Permítame, señor presidente, hacer un alto en el debate, porque el día de hoy nuevamente se ha teñido de sangre el BRAE, señor presidente. El día de hoy ha fallecido un hombre joven que ponía el pecho por todos nosotros en operaciones militares en el BRAE. Me refiero al suboficial segundo de nuestro ejército peruano, Wagner Lozano Mozombite, que el día de hoy ha habido un enfrentamiento en la mañana entre las Fuerzas Armadas versus estos delincuentes terroristas que se encuentran en diferentes campamentos y que conforme las Fuerzas Armadas van y la Policía Nacional van avanzando en esta pacificación y enfrentamiento frente a estos delincuentes terroristas, se ha suscitado este hecho en el centro poblado Sintiaro, distrito de Canaire, provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho. Por lo cual, señor presidente, le pido un minuto de silencio. Minuto de silencio. Gracias. Continúe, congresista Tubino. Terrorismo nunca más. Terrorismo nunca más. Terrorismo nunca más. Señor presidente, el congresista Mantilla me ha pedido los 2 minutos de interceptación o interrupción. Tiene las 2 interrupciones el congresista Mantilla. Muchas gracias, congresista Tubino. Señor presidente, yo creo que acá algunos congresistas están confundiendo a la población y están confundiendo quizás a los propios parlamentarios porque no conocen las reglas. El Código Procesal Penal, señor presidente, establece de que los altos funcionarios, como el caso de los congresistas, jueces supremos, entre otros, establecidos en el artículo 99 de la Constitución, pueden ser investigados por acusación constitucional o pueden ser investigados porque el fiscal de la Nación promueva una investigación de oficio. Y para nadie es un secreto, señor presidente, que desde el mes de julio el fiscal de la Nación dispuso una investigación al juez supremo Chávarri y es por esa razón de que se le dispuso el impedimento de salida. Entonces, no podemos confundir aquí que porque no se remitió el expediente no se podía pedir la detención preliminar. Eso es falso, señor presidente. Apenas fue publicada la resolución legislativa del Parlamento, inmediatamente el fiscal Pablo Sánchez, que fue delegado por el fiscal de la Nación, tenía toda la potestad para pedir la detención preliminar hasta pedir posteriormente una prisión preventiva. Y no lo hizo. Y es por esa razón que no se puede responsabilizar al Parlamento. Eso es una falacia. Ahora, sigue hablando de blindaje a Inostroza. Yo diría más bien, señor presidente, quien quiere blindar acá ha sido el congresista Pacori, porque con ese informe deficiente, donde no se establecían los requisitos mínimos de una organización criminal, ¿qué se logra? Ahí yo me pregunto a los parlamentarios que tienen años acá en el Parlamento, ¿cuántos procesos de acusación constitucional han ido al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional y cuántos han obtenido sentencias favorables a los que han planteado las acciones? Que yo tengo entendido, casi todos han ganado sus procesos. ¿Y por qué? Justamente por hacer informes y votaciones políticas y no decisiones jurídicas. Y el problema del informe Pacori es... Continúe, congresista Carlos Tubino. Sí, señor presidente. Yo lo que quiero es tocar un tema, señor presidente, que no ha sido tocado ni por los ministros ni por los colegas hasta este momento. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la situación de nuestras fronteras, señor presidente.
nuestras fronteras son... Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer que nuestras fronteras pertenezcan a un país en mediano desarrollo. Hoy día, nuestras fronteras son de un país del cuarto, del quinto mundo. Y eso merece todo un esfuerzo y un trabajo presupuestal, un trabajo de poder ejecutivo y poder legislativo. Entonces, sí hay cosas que tenemos que hacer juntos para evitar justamente tener que enfrentar este tipo de crisis. Y hoy, ¿qué hemos visto? Hemos visto que justamente por donde se ha producido esta salida del magistrado que efectivamente hoy día se encuentra en España. ¿Por dónde ha salido? Ha salido nada menos que por nuestra frontera de Tumbes. No ha salido por nuestras fronteras en la Amazonía de Purús, por ejemplo. No ha necesitado ir tan lejos, ha necesitado ir a Tumbes. Y en Tumbes ha pasado frente a puestos de vigilancia que dan pena, nuestros puestos de vigilancia. Entonces, debemos seguir manteniendo esta situación y dando dinero del presupuesto en cuentagotas para superar esta situación, y eso es lo que está sucediendo hasta el día de hoy. Entonces, acá se tiene que usar los presupuestos del estado de contingencia, los presupuestos que tenemos. Esto es una emergencia y hay que corregirla. Es como si hubiera habido acá pues un terremoto. En un terremoto sacamos el dinero del presupuesto de contingencia y acá tenemos que hacer lo mismo. Pero no podemos seguir dando dinero a cuentagotas para solucionar este problema de acá a 20 años. No puede ser. Y efectivamente, hoy, ¿qué hacemos? Al personal de las Fuerzas Armadas, de nuestro Ejército, de la Policía Nacional, que están en puestos de vigilancia y sobre todo en la Amazonía, los colocamos en situación de pobreza y pobreza extrema. Da pena. Un Estado que lucha contra la pobreza. ¿Cómo puede un Estado que lucha contra la pobreza colocar a quien lo sirve en extrema pobreza? Eso es inaudito. Eso tiene que corregirse y eso debería ser uno de los puntos más importantes para actuar ahora frente a esta situación. Es el tema relacionado al cuidado, mejoramiento sustancial de nuestras fronteras, una verdadera ley de fronteras vivas, de dar los emolumentos necesarios a nuestros maestros, a quienes cumplen servicios en fronteras. No estamos en las fronteras de Europa, donde las fronteras son todas similares. Acá hay fronteras en la Amazonía, en sitios lejanos, con sobreprecios. Y entonces al final va un maestro a trabajar a Purús y recibe con sobreprecios de alimentos de primera necesidad. Él recibe igual que un maestro que se va a trabajar a Tacna. Encaremos bien los temas de fronteras para evitar este tipo de situaciones. Esto es un ejemplo de lo que sí se puede hacer entre el Poder Ejecutivo y este Congreso. Gracias. Carlos. Bien, almirante. Con la disculpa de los señores ministros y de los colegas congresistas, vamos a leer una moción de saludo del congresista Sergio Dávila. Sí, va a ser la moción. Moción de saludo del congresista Dávila Vizcarra. El Congreso de la República acuerda saludar a los peruanos residentes en el exterior con motivo de conmemorarse el 18 de octubre el Día de los Peruanos que residen en el exterior, decretado por el gobierno peruano mediante Decreto Supremo 060-2006-RE, en reconocimiento a la enaltecedora misión que tienen de contribuir al fortalecimiento del desarrollo y crecimiento de la cultura peruana en el mundo. Gracias, señor relator. Tiene la palabra el congresista Julio Rosas. Gracias, presidente. Estamos tratando de que se entienda con claridad meridiana quiénes son los responsables directos de la fuga
de la salida del ex juez Inostroza. Hay congresistas que tienen como virtud autoflagelarse, autoculparse y decir, este Congreso tiene la culpa. No es así, presidente. Este Congreso ha tratado responsablemente la confianza que presentó el señor Vizcarra. Ha tratado responsablemente los 4 proyectos. Ha tratado responsablemente la acusación constitucional contra el señor Inostroza y los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Este Congreso ya ha cumplido su función, presidente. Y me parece extraño, como ya lo dijo otro colega, que tanto el Premier como el ministro de Justicia, siendo congresistas, ataquen a su propia institución por el cual el pueblo los ha elegido. Ellos son ministros, sí, con mucho respeto, pero son ministros nombrados a dedo, por un tiempo que no se conoce. Cuando son elegidos como congresistas, son elegidos como congresistas por un plazo de 5 años, sí se conoce el plazo. Y no puede ser posible que cuando se llega a ocupar el cargo de ministros, comiencen a atacar su propia institución, donde deben estar sentados responsablemente por elección del pueblo, presidente. En segundo lugar, creo que debemos recordar, y el pueblo peruano debe saber, que este caso del señor Inostroza está en manos del fiscal Pablo Sánchez. Y yo me pregunto, ¿el caso del señor Alejandro Toledo estuvo o está en manos de la Fiscalía a cargo del doctor Pablo Sánchez, sí o no? Y dejó fugar al señor Toledo. Entonces, me pregunto, ¿no será una práctica, de repente me equivoque, no será una práctica de dejar fugar a los que son responsables y quieren burlar la justicia? Este Congreso no tiene ninguna responsabilidad, presidente. La responsabilidad directa tiene el gobierno del señor Vizcarra, el Ejecutivo. ¿Y sabe qué, presidente? Ya iba a plantear una pregunta. ¿Cómo es que Migraciones de Ecuador va a sellar un pasaporte de salida a Europa del señor Inostroza sin fijarse bien el sello de entrada? Si hubiera entrado burlando, hubiera sido una salida ilegal, clandestina, pero no ha salido de esa manera. Y ya en el reportaje que acaba de propalar El Comercio dice que ha salido formalmente, pues, con un sello de Migraciones de Perú. Eso nos debe pensar que, quién sabe, ha sido bien coordinado. No ha sido pasado por alto, han sido sorprendidos, ha sido bien coordinado. Y por lo tanto, presidente, los que deben estar comprendidos en las averiguaciones cómo se ha facilitado la fuga o la salida del señor Inostroza, es en primer lugar el ministro del Interior, quien ya renunció. Pero el Premier tiene responsabilidad en este asunto. En segundo lugar, el ministro de Justicia, que por más que vengan a explicar, eso no justifica. Se explica, pero no justifica el hecho en sí. Tienen que estar comprendidos el ministro de Relaciones Exteriores, porque si bien él sabía que le quitaron el pasaporte azul, debió coordinar inmediatamente con Migraciones para decirle, también cancelen el pasaporte ordinario color rojo. Ahí sí no coordinan. Pero para implementar la ideología de género, qué bien que coordinan el presidente Vizcarra, los ministerios, los poderes del Estado. Ahí sí coordinan específicamente y con mucho cuidado para implementar la ideología de género. Pero para cuidar y luchar contra la corrupción, ahí se olvidan. Ahí se hacen los que no saben nada. Y los ministros que han venido acá han venido a darnos una versión pero parcial, o de repente a engañar. Yo diría hasta a veces es un insulto a la mente, a la capacidad del peruano, expresar palabras y palabreo y decirles esto ha sido así, cuando no, presidente. También debe estar comprendido el director general de la Policía Nacional, el director de inteligencia de la Policía Nacional, porque sabe que el señor Inostroza tenía vigilancia de inteligencia de la policía, pero quitaron la vigilancia al señor Inostroza. ¿Y quién es el responsable? El director de inteligencia de la policía. Así que quiero que tome nota, por su intermedio, presidente, el Premier como el ministro de Justicia, que todos estos señores, estas autoridades, estos funcionarios, tienen que estar comprendidos en todas las averiguaciones preliminares. Por otro lado, presidente, aquí también debiera estar sentado el ministro de Relaciones Exteriores para que dé cuenta de todo lo que ha pasado. Aquí no está tanto la situación del señor Inostroza, que por supuesto tiene que ser investigado y sancionado en su oportunidad. Aquí estamos nosotros tratando la responsabilidad directa del Ejecutivo, que por tanto tiempo se ha llenado la boca en decir este Congreso, y tiene sus operadores,
que dinamitan el Congreso, que están sembrados aquí para denigrar la imagen del Congreso y olvidarse que ellos forman también parte de este Parlamento que el pueblo los ha elegido, presidente. Por lo tanto, yo diría, presidente, que se tome nota para comprender a las autoridades que he mencionado. Recordemos, por supuesto, que nosotros como parlamentarios no tenemos la primera responsabilidad de informar al Ejecutivo. El Ejecutivo, sí, los ministros tienen que venir a informarnos. ¿A informar a quién? Al pueblo. Porque este Congreso es el pueblo hecho parlamento. Y aquí está la población peruana ante quien el gobierno tiene que dar cuenta para lo que ha sido elegido presidente. Por eso termino mi alocución dándole gracias y pidiendo tanto que el Premier como el Ministro de Justicia, quienes están aquí, tomen inmediatamente nota del reclamo de la población a través de este Parlamento y puedan identificar y sancionar a los responsables. No podemos permitir que el Ejecutivo o el gobierno del señor Vizcarra tenga un grupo de personas que coordinan y preparan y facilitan. Es como si le dijeran al señor Vizcarra, dame la llave de este carro, pero quédate con la llave del otro carro con que puedes salir. Y no puede ser presidente. Si queremos luchar contra la corrupción, tenemos que mostrar, y pido al Ejecutivo, por su intermedio, presidente, al gobierno del señor Vizcarra, que muestre inmediatamente, sancionando a los funcionarios y a las autoridades, por más altas que tengan en su calidad de representantes en el país, que se pueda llegar a un buen fin para que el pueblo entienda que de veras se está trabajando en la lucha contra la corrupción. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Gino Costa. ¿No está? Adelante, congresista. Gracias, presidente. Presidente, quería hacer referencia a un par de cosas. En primer lugar, saludar a el Premier y el Ministro de Justicia. En segundo lugar, señalar que esta reunión, esta sesión está permitiendo evaluar el asunto de las responsabilidades de cara a los graves hechos que representan la huida del país del señor Inostroza Pariachi, pero al mismo tiempo nos dan la oportunidad de aprender las lecciones del caso y tomar medidas de cara a lo que se viene en las próximas semanas y meses, que seguramente, como ya sabemos, son nuevas denuncias constitucionales que están esperando ser calificadas y tramitadas y probablemente nuevos antejuicios y levantamientos de la protección que tienen altos funcionarios del Estado. Sobre lo primero, presidente, saludar la decisión del presidente de la República de aceptar la renuncia del ministro del Interior. En segundo lugar, también saludar la iniciativa del presidente del Congreso, la rápida iniciativa de tomar cartas en el asunto y pedir la remoción de 3 altos funcionarios. Lamento que eso haya ocurrido, especialmente en el caso del doctor César Delgado Guembes, a quien conozco y sé de su calidad profesional y personal. Dicho sea de paso, presidente, tengo entendido además que el señor Delgado Guembes presentó su solicitud hace 2 días a las 4:30 de la tarde. En el contexto en el que se ha hablado del pedido de su renuncia, es bueno reconocer que él mismo había puesto su renuncia en manos del presidente del Congreso, enterado de los hechos. Lamento su salida. Presidente, tenemos también el asunto de las responsabilidades en la Fiscalía de la Nación, donde la situación es un poquito más confusa porque no está claro las prerrogativas de la Fiscalía en relación con medidas limitativas de la libertad, los tiempos en que estas medidas pueden ser adoptadas y la necesidad o no de que el Congreso remita a la Fiscalía el expediente para poder hacer uso de esas medidas. Por esa razón y por las preguntas que quedan por resolver
en relación con la actuación de la policía o migraciones y las propias responsabilidades del Congreso, yo me sumo a la iniciativa del congresista Gilbert Violeta de que se pueda constituir una comisión para ver con detenimiento qué es lo que ha pasado y cuáles son las lecciones que se puede sacar de esto. Y me parece especialmente interesante esto segundo, presidente, porque creo que en relación con lo primero, como digo, ya el Ejecutivo y el Congreso han tomado acción en relación con las responsabilidades. Pero en relación con lo que viene a futuro, creo que sería bueno poder revisar los procedimientos, revisar la legislación vigente, a ver si el problema está en la Constitución o en las leyes, si hay vacío legal o no, o si en realidad el problema está en la práctica, porque ocurre que estos son procedimientos poco usuales. Y como digo, en la medida en que vamos a tener que recurrir a ellos en el futuro inmediato, sería bueno que no vuelva a ocurrir una situación como la que hemos tenido. Y la mejor manera de hacerlo es sentarse a analizar con detenimiento estos asuntos para que no nos vuelva a ocurrir una situación como esa. De manera que, más que pensar en una comisión investigadora, presidente, pensaría en la posibilidad de una suerte de grupo de trabajo que en una semana o en 15 días pueda revisar la normatividad vigente, reunirse con las instituciones responsables, por supuesto, por un lado, sobre todo el Ministerio Público y las otras instituciones que sea necesario, del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, de manera de que tengamos un protocolo de actuación para estos casos que nos proteja de una situación similar en el futuro próximo. Termino, presidente, señalando que también considero que de cara a lo que ha ocurrido, sería bueno que el Congreso, responsable de haberle levantado el fuero al señor Inostroza Pariachi, pueda en este momento hacer una invocación al gobierno español, al Reino de España, a través del gobierno peruano, para que el gobierno español pueda, en el plazo más corto, si es que el señor Inostroza Pariachi está todavía en España, pueda detenerlo en virtud de la orden de detención internacional que ya se ha solicitado y de la que se puede solicitar en el futuro, si es que hay en los próximos días o semanas un pedido de prisión preventiva contra él, cosa que todavía no existe, pero ya hay una detención provisional por 10 días y hay una orden de captura internacional. Entonces, en virtud de esa orden de captura internacional, la invocación es que se le busque, se le detenga y se le pueda expulsar de inmediato para que sea sometido a la justicia peruana, para que esa invocación y ese acuerdo del Congreso tenga efectos y contribuya a los propósitos en los cuales que compartimos todos. Es importante que tengamos un consenso entre todas las fuerzas políticas para suscribir ese acuerdo. Felizmente ese compromiso existe, todas las fuerzas políticas están suscribiendo esta moción de orden del día y espero, presidente, que una vez que tenga todas las firmas listas, para culminar, pueda hacer entrega de las mismas para que pueda seguir el trámite regular y podamos votar esta moción que creo que y espero que ayude a la causa de poder tener al señor Inostroza Pariachi de regreso en el Perú, sometido a la justicia peruana como corresponde. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Jorge del Castillo. El congresista Velázquez. Presidente, muchas gracias. Voy a ser muy puntual y saludo al primer ministro y al ministro de Justicia. Voy a ser muy puntual. El 13 de julio de este año,
el Ministerio Público pidió una medida limitativa de derechos contra el ex vocal supremo César Inostroza. Y en virtud de una resolución judicial se decretó impedimento de salida del país. ¿Por qué le estamos dando tanta vuelta a la responsabilidad si la Constitución es muy clara? Aquí he visto que han leído el reglamento. ¿Qué dice la Constitución? Corresponde al presidente de la República cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. ¿Cuál es la razón de que se ha llamado al primer ministro y al ministro de Justicia al recinto parlamentario? Para abrir un debate para establecer quién es responsable del cumplimiento de esa resolución judicial, cuando la Constitución dice que es responsabilidad de quién, del presidente del Congreso o es del presidente de la República. Como por la naturaleza del modelo de república que somos, no podemos emplazar al presidente de la República, por eso hemos querido que venga acá el presidente del Consejo de Ministros, que es el jefe del gobierno, el vocero del gobierno después del presidente. De tal manera, con mucho gusto, me pido una interrupción con ahorita Lionel Lescano, mucho gusto, presidente. Adelante, congresista Lescano. Señor presidente, la norma constitucional es para todas las resoluciones judiciales, pero en este caso, el juez supremo, al dictar el impedimento de salida del señor Inostroza, dice textualmente, congresista Velázquez Quesquén, autorizar al fiscal de la Nación, señor Chávez, la ejecución de la presente resolución judicial. Es clarísimo. Él es el responsable directo. La pregunta es, ¿por qué no ejecutó esta resolución judicial si la Corte Suprema así explícitamente lo había dicho? No es el presidente de la República, esa es de manera general una norma. Esta norma debía ser ejecutada por el señor Chávez y se burló y el señor Inostroza se fugó. Gracias por la interrupción. Continúe, congresista Velázquez. Yo no voy a abrir un debate sobre eso, presidente, porque algo conozco de la Constitución. Y la Constitución es muy clara. Quien debe hacer cumplir las resoluciones judiciales es el presidente de la República, porque es el jefe del Estado, porque tiene los instrumentos y las herramientas para hacer cumplir las decisiones judiciales. El mensaje que le estamos dando al país es que cuando un juez dicta una resolución judicial, no se cumplen, pues. No se cumplen. Y yo no quiero aquí abrir una brecha más de confrontación con el Poder Ejecutivo. Me parece muy bien que haya venido el presidente del Consejo de Ministros. Y me parece muy bien que hayan asumido la responsabilidad política, esa responsabilidad política renunciando al ministro del Interior. Ahora, lo que debe deliberar el Parlamento es, en este ejercicio de control político, es determinar si es suficiente esta responsabilidad o esta responsabilidad alcanza a otros órganos del Poder Ejecutivo. Pero lo que debe quedar meridianamente claro es que el Congreso no tiene ninguna responsabilidad para ejecutar o respaldar el cumplimiento de una resolución judicial. Aquí hay una obsesión del gobierno y sus aliados con el señor Chávez. Yo no voy a defenderlo. Aquí lo que estoy diciendo yo es que en el Estado peruano, quien hace cumplir las resoluciones judiciales, y esta es una resolución judicial, es el Poder Ejecutivo, en la persona del presidente. Entonces, presidente, de lo que estamos tratando ahora es de, en este ejercicio de control político, por ejemplo, hace unos minutos acabo de informarme que Migraciones del Perú acaba de informar en un tuit que una funcionaria peruana ha sido el que le ha habilitado la salida, ha sido una cómplice que ha habilitado la salida del señor Inostroza por el norte del país. Lo ha dicho, lo dicen en un Twitter, pero el primer ministro ha venido y no le ha informado a la representación nacional y al país de este hecho. Entonces,
no hagamos monotemática la responsabilidad. Todo Chávarri, todo Chávarri. Aquí hemos venido a determinar, presidente, en ejercicio de control político, responsabilidades. Y me parece muy bien que el gobierno haya hecho esto. Porque si fuera así, como ha dicho el congresista que me ha pedido la interrupción, ¿por qué el gobierno licenció al ministro del Interior? Pero que quede claro que el Congreso no es el que hace cumplir las resoluciones judiciales. Es el presidente de la República, lo dice el artículo 118 de la Constitución. Y si no es así, los peruanos estamos notificados que ese famoso limitación de derechos que se llama impedimento de salida del país es un saludo a la bandera. Es un saludo a la bandera. Porque el señor Inostroza tenía impedimento de salida del país desde el 13 de julio de este año. El resto puede ser sujeto a deliberación, a debate. Pero yo lo que digo, presidente, es que hay un mandato constitucional, una obligación que se deriva en el hecho de que nosotros, el día de hoy, le hayamos pedido al primer ministro que venga a hacer una explicación de por qué no se cumplió este mandato judicial. A eso se reduce. A eso se reduce. Me pido interrupción la congresista Claudia Scheffer, con gusto, presidente.